Hola a todos, mi nombre es Ayos Portillo. Continuamos con nuestro examen de certificación 761. Hoy hablaremos de algunos conceptos fundamentales que necesitamos entender antes de continuar con el curso. Primero, te invito a que te suscribas a mi canal. También, si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedes hacerlo en Facebook. Ahí están los links. Ok, lo primero que hay que entender que SQL Server es una base de datos relacional. Y un modelo relacional se basa en un montón de conceptos matemáticos. No te preocupes. Lo primero que te digo, no te preocupes, porque existe un lenguaje a alto nivel para poderlo despreocupar de todas esas cosas que pueden ser complicadas si otros no hubieran trabajado. Entonces, el modelo relacional como tal utiliza teoría de conjuntos y lógica de predicados. Si nosotros hemos llevado un curso de base de datos, nosotros primero hacemos nuestro modelo lógico basado en una técnica de diseño. Para la parte relacional, es decir, o para las bases de datos transaccionales, porque también existen data warehouse, también existen bases de datos no estructuradas, existen técnicas. Pero para el modelo relacional generalmente nosotros trabajamos con conceptos de tablas y relaciones. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro modelo lógico, nosotros tenemos que buscar un gestor de base de datos para poderlos implementar. Y es aquí donde entra ya el lenguaje estructurado de consulta, que es SQL. SQL es un lenguaje estandarizado. Eso quiere decir que la mayoría de todas las definiciones son soportados por todos los motores de base de datos relacional. Si tú has escuchado de Oracle, en este caso estamos hablando de SQL Server, si utilizas MySQL, si utilizas Postgre o cualquier otra base de datos que diga que cumple el estándar SQL, muchas de las cosas que nosotros veamos acá las vas a poder utilizar en esos motores. Pero hay que tomar en cuenta, cada motor tiene una sintaxis especializada que debe cumplir también el estándar SQL. En el caso de SQL Server, este estándar se llama Transact SQL. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Transact SQL, nosotros vamos a utilizar dos tipos de sentencias. La primera sentencia es la parte de la definición. En nuestro caso sería el lenguaje de definición de datos. De ahí tenemos la parte de la manipulación de datos. Entonces, ¿qué es cada uno de esos? Primero, vamos a hablar del lenguaje de definición de datos. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros vamos a trabajar con objetos de base de datos. Esos son tablas, índices, relaciones, vistas, procedimientos almacenados, funciones, triggers, y puede ser que también trabajemos con objetos a nivel de servidor, pero no vamos a entrar en mucho detalle. Vamos a partir de crear esos objetos, y para eso va a haber una sintaxis específica para todo tipo de objetos que vamos a crear. Para crear una tabla hay una estructura y todos inician con el create. Para poder modificar una tabla está el alter, y para poder eliminar esa tabla está el drop. Entonces, recuerden esto, más adelante vamos a trabajar con esa sentencia y vamos a crear diferentes objetos. Y la cosa más importante, porque generalmente cuando uno va a trabajar a una empresa, trabaja ya con base de datos y solo hace pequeñas creaciones de cosas que son como auxiliares. Entonces, pero generalmente nosotros cuando vamos a trabajar, vamos a hacer consultas. ¿Por qué? Porque los insert, los update o delete generalmente ya están hechos por los sistemas transaccionales. Tomen en cuenta que la cláusula más compleja de aprender es la cláusula select. ¿Por qué? Porque la cláusula select como tal se divide en varias estructuras. La estructura select, la estructura from, la estructura where, la estructura group by, la estructura having y el orden by. Todo eso puede estar dentro de un query. Ahora bien, tomen en cuenta
que cuando nosotros tenemos una sentencia SQL o un query, como le quiera llamar, y le enviamos al motor, hay una descomposición propia que hace el motor. Y esta descomposición ayuda a poder generar un plan de ejecución. Los planes de ejecución los vamos a ver más a detalle, pero el plan de ejecución determina la forma en que voy a acceder los datos. Y lo que me interesa en este momento que ustedes entiendan es cómo se descompone esa sentencia. Y es de lo que les voy a hablar también. Primero, cuando nosotros enviamos la sentencia select, lo primero que va a hacer el motor de base de datos es determinar de dónde voy a consultar la información. Es decir, las tablas que voy a utilizar, las vistas que voy a utilizar o cualquier objeto que me sirva para consultar información. Porque yo puedo tener una vista que realmente es un query y también puede haber una vista materializada, o puedo tener una función como tabla. Entonces, eso lo que hace es la primera parte del query, determinar de dónde voy a consultar. Posteriormente, determino si voy a consultar todos los datos o voy a aplicar un filtro que se conoce como el where. Entonces, ¿de dónde voy a consultar? ¿Qué voy a consultar? Y posteriormente, determina si debe hacer un agrupamiento. Porque muchas veces nosotros no vamos a devolver 1.000.000 de filas. Puede ser que necesitemos ver información agrupada. Imaginemos que tenemos 20 millones de filas. Entonces yo no voy a devolver 20 millones de filas. Posiblemente el query que me pidan es para poder ver la información por compañía o la información por país. Y entonces ahí es donde entra el concepto de group by. Y si todavía queremos ser más selectivos, porque aquí hay todo un proceso de selección de datos, podemos utilizar la cláusula having, que es un filtro sobre los grupos. Y para terminar, nosotros vamos a tener la cláusula select, es decir, vamos como un árbol invertido, donde el select es la quinta cláusula que se va a ejecutar y el select me va a determinar qué columnas quiero ver. Y por último, saber cómo voy a devolver esa información. Ya con estos conceptos, más adelante van a entender todo lo que nosotros estemos hablando, pero me interesaba que ustedes entendieran esta parte muy básica de SQL. Para nuestros próximos videos, primero tenemos que tener una base de datos para poder trabajar. Vamos a importar información de un archivo que se va a indicar en el video. Igualmente vamos a crear nuestro esquema, que va a ser un esquema resumido, para poder trabajar ya con lo que nos interesa, que son las cláusulas select. Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal. Si te gustó el video, compártelo, dale like. Y si quieres pertenecer a nuestro grupo, te invito a que consultes ese link. Muchas gracias.